Buenas tardes a otro ciclo, a otro encuentro dentro de este ciclo de debates y reflexión al que los invitamos cada martes a las 17 desde nuestra cuenta de abogados con perspectiva de género. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Ya voy a cursar la invitación a quien nos va a acompañar en el día de hoy. Les cuento que estamos llegando al fin de este ciclo. El martes próximo va a ser nuestro último encuentro, por lo menos de esta primera mitad del año. Está con nosotros, acompañándonos, están la doctora Paola Casariego desde la provincia de Buenos Aires, la doctora Sandra Gutiérrez desde la provincia de San Juan y quien les habla, que voy a llevar adelante la entrevista a nuestro invitado de hoy, la doctora Mariela López, desde Rosario, provincia de Santa Fe. Ya le cursé la invitación a quien nos va a acompañar hoy. Vamos a hablar realmente de un tema novedoso, de un tema realmente muy atrapante. Espero que Pablo pueda sumarse pronto. A ver si me responde. Aprovecho para decirles, expresarles, compartir con ustedes que para mí ha sido realmente muy gratificante formar parte de este grupo de mujeres que arrancamos siendo profesionales del derecho, pero luego fuimos incorporando personas de distintas actividades y formamos un hermoso grupo interdisciplinario que va mucho más allá de los abogados con perspectiva de género. Tenemos psicólogas, tenemos politólogas y tenemos gente de investigación de la Universidad de San Juan y grupos, gente de la música y gente del arte, y todas hemos ido entrelazándonos y tejiendo redes, como dijo la referente de los pueblos originarios, AMTA. Bueno, voy a insistir con Pablo. Creo que no estamos todavía pudiéndolo ubicar. A ver, ahí me dice que estoy conectado. Ahí vuelvo a insistir. Pablo, ahí te estoy volviendo a invitar. A veces pasan estas cosas. Tratamos de que todo salga perfectamente aceitado, pero bueno, estamos a mucha distancia. Nuestro entrevistado de hoy vamos a estar comunicando desde la provincia de San Juan, nos va a estar atendiendo. Bueno, bienvenido a todos los que se están sumando. Ahí vuelvo a insistir con Pablo. No quiero presentarlo hasta no tenerlo acá con nosotros. Ahí va la invitación, Pablo, a ver si te llega. Mientras tanto, aprovecho para agradecer a mis compañeras que están como siempre acompañándome, sosteniendo la cuestión técnica. La doctora Paola Casariego desde la provincia de Buenos Aires, la doctora Sandra Gutiérrez desde la provincia de San Juan. Y bueno, y hoy nuestro invitado, que es a ver, vamos a volver a invitarlo. A ver. Invitar a Pablo. Pablo, te estoy invitando. No sé. Ay, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. A veces nos pasa eso, que demora en llegar la solicitud y la reenvío y la reenvío y la reenvío. Después, bueno, ya una vez que logramos la conexión. Bueno, bienvenido, Pablo. Un placer que puedas acompañarnos. Te voy ahora sí a hacer la presentación oficial. Hoy vamos a estar con Pablo Amado,
productor y realizador audiovisual de la provincia de San Juan, sos locutor nacional, periodista, escritor, actor, y hoy nos convoca el programa que vos llevás adelante en la televisión de San Juan, que es Archivos del Crimen, relatos que parecen ficción. Hola. Bienvenido, Pablo. Vamos a empezar hablando de ese proyecto, cómo arrancó y cómo, bueno, fue tomando forma y hoy realmente ya está instalado en la televisión y en la radio, ¿no es cierto? Ahí en la provincia de San Juan. Hola Mariela, hola a todos del otro lado, no sé si me escuchan bien, tenía ahí un problemita para Te conectarme. escuchamos perfecto. Bueno, Sí, no, pero ahora se escucha perfecto, la imagen está saliendo bien, así que aprovechemos, arranquemos ya. bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Ahí solamente una pequeña corrección, yo no soy licenciado todavía, pero lo demás, lo que decían, sí, No, estamos... No, no quiero que me vengan a buscar después, no querés no usurpar el quiero usurpar un título. título que no Igual tengo. dije periodista, pero no dije licenciado. Bueno, así que sí, bueno, muchas gracias por invitarnos para hablar del programa que estamos realizando con mis compañeros, con Walter Vilca, con Santiago Rezano, con Marlene Jofré, también está Guillermo Hempel, eh, Candela, que me acabo de olvidar el apellido porque es nueva, que la hemos incorporado. Pero bueno, sí, es un grupo grande y lindo el que se está armando con esta producción que estamos haciendo, que más o menos para contarle es un programa sobre hechos policiales que pasaron acá en la provincia de San Juan. Hacemos una especie de Ujú, revisionismo histórico del año 50 en adelante, con casos que fueron resonantes, con también algunos mitos que se hablaron sobre diferentes hechos y bueno, claro, donde también hacemos, además de la investigación periodística, hacemos recreaciones, perdón, hacemos recreaciones de los crímenes y eso es por ahí con lo que le damos un poco de una mezcla entre el periodismo y el cine. exacto, claro, van acompañando con representaciones que están actuadas de lo que vos vas contando sobre el caso, ¿no es cierto? Una ilustración y está muy bien lograda. Tuve la oportunidad de ver varios de los capítulos y la verdad que está muy bien logrado y está tratado con mucho respeto todo y yo creo que eso es muy valorable porque siendo que se trata de una temática tan que podría tocarse para el lado del amarillismo, de explotar, digamos, la cuestión más que tenga que ver con el morbo, sin embargo, ustedes le dan un tratamiento que realmente lo hace llevadero, pero sin caer en esas bajezas. Así que la verdad que está muy bueno el producto. Bueno, sí, muchas gracias. Pablo, para cada caso hay toda una investigación previa. Para llegar, digamos, al producto final, hay todo un trabajo previo que hacen. Sí, por supuesto. Este programa surge en un principio por la investigación que hace Walter Vilca, que es un periodista que lleva varios años investigando sobre hechos policiales. Él es el que, digamos, propone esta idea, ya lo viene haciendo en formato papel, pero nosotros somos los que después lo llevamos a la pantalla. Más o menos lo que en cada uno de los casos que tocamos nosotros siempre tenemos, digamos, la sentencia judicial, también son casos que en la mayoría fueron resueltos o quedaron impunes, pero que pasó un cierto tiempo en el cual podemos conocer, digamos, todas las variantes que hubo. Así que el caso sí se empieza así, contamos con trabajo que hacemos en el archivo del Poder Judicial, también el archivo propio que tenemos. Ujú. Las fuentes que recurrimos son todas personas que en su momento investigaron o tuvieron algo que ver con el hecho.
también somos de ir a buscar a las personas que los afecta esto directamente, que son los familiares, A los involucrados. exactamente, Ujú. sin importar tampoco de cuál se trate o de que se diga que es una persona peligrosa, una persona que tiene determinada característica. Nosotros siempre tratamos de tomarnos el tiempo de ir, buscarlos, explicarle lo que hacemos y bueno, hasta el momento hemos tenido una muy buena aceptación por justamente esa manera de trabajar. Claro, escuchar, digamos, darle la oportunidad que cada uno también tenga lo que tenga para decir, pueda decir, digamos, lo que tenga que decir, o lo que tenga para decir, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Sí, yo vi que también intervienen los profesionales, en algunos casos los abogados que defendieron o que acusaron o que estuvieron a cargo de la fiscalía, también en algunos casos han dado su testimonio los jueces que intervinieron en la causa. Sí, sí, por supuesto, tenemos también las figuras legales y los profesionales que ahí es donde nosotros tratamos de darle una bajada con la actualidad a estos hechos. Por ahí buscamos justamente psicólogos, abogados, médicos, trabajadoras sociales, diferentes profesionales que nos puedan aportar a la bajada concreta que queremos hacer, porque muchos casos, si bien por ahí pasan o pasaron hace muchos años, pero son problemáticas que se repiten, como es lo de la violencia de género, que en ese Ujú. caso tratamos de siempre buscar la manera en transmitir un mensaje o que les quede algo o que la gente en su casa se ponga a debatir sobre lo que vio. Claro, antes de avanzar con lo de la temática de género, Sandra Gutiérrez hacía una pregunta que me parece que está bueno trasladártela, y es cuánto tiempo aproximadamente les lleva la preparación de un caso, desde la investigación, bueno, todo el guionado, la actuación, cada capítulo, digamos, ¿cuánto tiempo de producción lleva, Pablo? Y bastante, bastante. Eh, Bastante. sí, sí, es relativo eso, pero digamos que en líneas generales, a veces cada capítulo nos lleva entre una semana y media a 2 semanas. Incluso a veces que hay capítulos que no hemos tardado un mes en producirlo, como es el caso del Alvarito, donde había que buscar mucha información, había mucho para contar. Nos tardamos bastante, pero porque tuvimos que ir a buscar fuentes. Hay veces que nos decían que no y teníamos que volver a insistir. Y bueno, y además, o sea, en la preparación tanto del rodaje como de ir a buscar las entrevistas y todo eso, nos tardamos generalmente 2 semanas, una semana y media. Pero también está el trabajo previo que se hizo por mucho tiempo, que en ese caso, bueno, De recopilar. claro, esos fueron años y años de trabajo que lo estamos, digamos, ahora sacando a la luz con este programa, pero que ahí está en consideración, digamos, lo que les explicaba recién de Walter, que es una persona que trabaja hace mucho tiempo, que es uno de los periodistas que justamente se mete mucho en los casos, busca lo más que puede, lo que más se pueda rescatar y va guardando esa información, que es información que después nosotros Claro, contamos. claro. Pablo, no es casualidad que la gran mayoría de los casos que ustedes han tocado y que seguramente seguirán tocando tiene alguna base de violencia de género, digamos. El otro día cuando hablábamos previo a esta charla, vos nos decías que no, si bien no fue la idea original, con el transcurso de los programas y de los casos, ustedes pudieron apreciar eso, que la gran mayoría o que hay un alto porcentaje de casos que tienen origen en violencia de género, eh, y el programa en sí tiene una perspectiva en ese sentido, en la forma de tratar los casos y en la forma de exponerlos, que en cierto modo es respetuoso
y sigue, digamos, nosotros parece, o sea, lo notamos una perspectiva de género desde la forma de enfocarlo. ¿Qué tenés para comentarnos? Bueno, nosotros cuando arrancamos este programa nunca nos planteamos hacer un programa para contar hechos como femicidios o hacer un programa con perspectiva de género. Ujú. Eso nunca se planteó, nunca lo quisimos hacer. El tema es que Claro, no fue el objetivo original. claro, pero el hecho de que es algo que sucede en la actualidad y mucho, y atrás también, obviamente, de que la mayoría de las víctimas son mujeres, en todos los hechos que narramos. Ujú. Entonces, eso nos obligó a replantearnos y a empezar a contar, cuando nos toque tocar hechos de violencia de género, hacerlo con la perspectiva de género. Hemos cometido, por supuesto, errores, porque siento que hay veces que no hemos estado a la altura, pero es algo que nos vamos actualizando y vamos tratando de hacer lo mejor que se pueda y también porque justamente es ahí donde creo que hay uno de los objetivos del programa, que si bien contamos hechos que ocurrieron en el pasado, la mayoría se repiten en la actualidad y se repiten no solo en San Juan, se repiten en todo el mundo. Y creo que por ahí nosotros al analizar un hecho puntual que sucede en un lugar como San Juan, que es una provincia chica, pero donde pasan cosas como en Y todas que partes muchos del casos mundo, ocurren en poblaciones, muchos casos ocurrieron en poblados chiquitos, inclusive en pueblos muy chiquitos. tal cual, Y eso hace visible esos casos y bueno, al hacerlos visibles también un poco los pone sobre la mesa, los pone para que todos puedan conocer y también si hay alguien que está sufriendo una situación parecida bueno, pueda recibir el llamado de atención, pueda sentirse que no está solo, que puede recurrir a alguien para no terminar como se terminaron en esos casos. tal cual, pero bueno, justamente eso es un tema de que la misma realidad ya te habla y te dice algo. Cuando nosotros nos ponemos a investigar los casos, los hechos, la mayoría de las víctimas son mujeres. O sea, no es que lo Claro. inventamos o que es así. Entonces, esa misma realidad nosotros trabajamos y tratamos de ahí meterle la impronta profesional y también poder tratar de enseñarles algo a la gente o que se empiece a hablar de temas que no se hablan o incluso hechos mismos que se contaron de una manera, tratamos de contarlos de otra postura para que un poco también desmitificar esas cuestiones que se hablaron en su momento. Claro, es que la forma en la que uno, o los medios, o en este caso las producciones audiovisuales como la de ustedes, ya titulan un caso, un poco condiciona a veces el contenido o la percepción que el espectador puede tener, ¿no es cierto?, del producto que ofrecen. Entonces, por eso hacemos hincapié nosotros en el tema de la perspectiva, de que los medios debieran contar con gente que se forme en la manera de comunicar lo que se quiere decir para lograr, como dice Sandra acá en el chat, desnaturalizar la violencia, que no sea algo que lo tomamos como algo natural, como algo que, bueno, que pasa y que va a seguir pasando, sino que pongamos el foco en eso y tratemos de revertirlo. Tal cual, tal cual. Eh, Hay alguna Pablo, cosita que me gustaría sí, decime. agregar en esto que hablaban de la perspectiva de género. Nosotros la planteamos cuando recortamos en el programa, porque no mostramos todo lo que investigamos, todo lo que sale, porque hay veces que vos te encontrás con cosas que realmente te sorprenden. Voy a poner un ejemplo. Sí, sí, sí. En un caso de un femicidio que pasó en el 2014, uno de los programas que vamos a investigar, esto me pasó hace 2, 3 días atrás, voy a hablar con la familia de la chica que falleció y
y era una chica que la pareja que tenía la torturaba, la golpeaba todo el tiempo de una manera asquerosa, básicamente. Y cuando le pregunté a la mamá de la chica a ver que hablara de este tema, le pregunté en realidad cómo era su hija o para que me contara algo de su historia. Ella me decía que era una Sí, mujer buena y que no entendía por qué le pegaban. Y me decía, si ella hubiera sido mala, bueno, está bien que le peguen. Me lo decía la mamá ah, de una chica claro, que la mataron a golpes y que le pegaron con una piedra en la cabeza y claro, la dejaron tirada. No es que me lo estaba claro, claro, diciendo claro. eso por un lado. Bueno, justamente, eso es tener naturalizada la violencia, el, el legitimar al agresor, si bueno, si no te portaste bien o no hiciste lo que el agresor quería, legitimar la descarga de la violencia sobre la víctima. Eso es, son justamente las estructuras de la sociedad, digamos, de la vida de la gente, de la mentalidad de las personas que tenemos que tratar de revertir. Nadie puede justificar en ninguna situación la violencia, ninguna, ni que sea buena ni que sea mala. Pero es verdad que hay toda una tradición y sobre todo esto, Pablo, se ve mucho en las ciudades del interior, en las provincias del interior. Eh, Justamente te quería preguntar si vos notabas eh, diferencia entre lo que es, por ejemplo, la capital de San Juan y lo que son los pueblos del interior, los parajes, los lugares más alejados, en ese sentido, en cuanto a los casos. Bueno, como para graficar un poco eso, hay un caso que tocamos que es el de Emilia Ruarte, que ya está el programa entero y se Ujú. puede ver. Este es un caso que sucedió en Caucete, en una zona alejada de Caucete. Caucete está a varios kilómetros de la capital de San Juan y este lugar que se llama Las Talas estará a unos 10 kilómetros de Caucete, 10-15 kilómetros. Una zona que es marginal en todos los aspectos, no tienen agua, no tienen luz, y donde se ve muy presente el tema de la violencia. Si bien quiero, bueno, por supuesto aclarar que esto se da en todos los ámbitos, no es solamente en los ámbitos donde hay más Sí, sí, pobreza, sí, sí, sí. pero puntualmente acá No, no. a lo que a mí me llamó la atención fue que el día que fuimos también a hablar con la familia de Milagros Ruarte, mientras estábamos hablando de un caso también de violencia de género, había una persona que estaba borracha y le estaba pegando a una nena ahí también. Se estaba dando lo mismo que había pasado, en este caso a una breve síntesis de cómo fue. Milagros era una chica de 15 años que la mata el cuñado que- y que la enterró después en unos parrales bueno, quiso como ocultar todo el tiempo lo que pasó. Y cuando nosotros Mm. estábamos hablando de este tema ahí en la casa, en una casa donde saben lo que es en primera persona el sufrimiento de un hecho de violencia, estaba pasando lo mismo, pero ahí. Y si vos seguías andando en el auto y ibas mirando, porque cuando salimos, se estaban dando situaciones similares en la mayoría de todo ese barrio. Y es un lugar Claro, donde claro. yo por lo menos se lo consulté a una persona que trabaja en la comisaría de la mujer, que, para que me informe un Sí, poco y me explique qué era por qué se daban estas cuestiones, y me decía que si bien esto, justamente la violencia ocurre en todos lados, pero en estos lugares como que está muy naturalizado esto. Y para la mamá de esta chica que fue víctima de violencia de género, también era natural, incluso después de que se murió su hija, de que la mató su cuñado, que esto que estaba pasando delante de ella no le llamara la atención ni lo más mínimo. claro, que no fuese, claro, que no la despertara, no la hiciera despertar ni siquiera eso, Sí, aún habiendo vivido la pérdida de su hija. tal cual. Y, Bueno, y esas son yo las creo cosas. que va a llevar,
Sí, decime. No, y esas son las cosas donde por ahí te das cuenta que por ahí está el camino de lo que vamos haciendo, eh, de que contamos un hecho pasado, pero que está ahí, o sea, era lo mismo, era exactamente lo mismo, no era que había cambiado Claro, un hecho algo, que se puede repetir y que de hecho se repite, se está repitiendo todo el tiempo. tal Pablo, cual. ustedes el programa sale todas las semanas por un canal local de San Juan. Exactamente, sí, sale los días domingos a las 22 horas por la Sí. pantalla de Telesol, Canal 5, que bueno, lo pueden ver también ahí por internet, y después nosotros al otro día en general subimos los Suben programas todo a al YouTube. canal de YouTube. Ujú. Pablo, ¿y qué llegada tiene el canal a toda la extensión de la provincia? Y bueno, es uno de los canales de aire más vistos de San Juan. En realidad hay tres canales nada más, si no me equivoco. No quiero tampoco, a ver si alguno se ofende por ahí, pero creo que son tres canales. eh, No, no. y, y bueno, Canal 5 tiene una muy buena llegada, llega a toda la provincia, al igual que Canal 8. Eh, y bueno, justamente lo bueno de esto también es que llega a lugares donde el internet y todas las otras cuestiones no llegan. Y que Por incluso eso te lo preguntaba. lo Por más eso justamente importante, te quería hacer esa pregunta. sí, y lo más importante, más que la tele todavía, que es lo que por ahí hasta nosotros mismos descuidamos, es la radio. La Ujú. radio es la que más Claro, porque el alcance programa tiene. se... Claro, porque el programa también sale en formato radial. Claro, el programa arrancó siendo radial, son historias tipo radioteatro lo que hacemos. Ujú. En esto son mucho más chicos los programas porque duran alrededor de 10, 12 minutos y después hay un periodista que es Walter que está comentando los casos. Pero a mí me pasó también hace poco que una persona se me acercó y me dijo que él no tiene televisión, pero que siempre escucha los programas en la radio y, y bueno, Claro. me comentó las características en las cuales él vivía y estaba, y que obviamente no tenía la tele, pero que no se perdía lo de la radio. Y me empezó a hablar cosas que vos decías, ah, bueno, ahí va queriendo, o sea, entran nuevos conceptos, nuevas ideas que nosotros tratamos de meter. eh, y que bueno, siempre por supuesto que tratamos casos como casos de violencia de género, lo decimos, a dónde se pueden comunicar, qué vías tienen para acceder. Eh, Ahí se está perdiendo un poquito se está perdiendo un poquito lo que estás diciendo, Pablo. No sé si vos notás que tenés menos señal o algo por el estilo, ¿puede ser? Ahí está, yo escucho ahí bárbaro, ahí volvimos. recuperamos. Ah, sí, se te escuchaba todo entrecortado. Vos Mm. nos estabas diciendo que te encontraste con una persona que te comentó que si bien no seguía el programa por televisión porque no tenía, sí lo hacía por radio y bueno, entendiste, digamos, la llegada que tiene, cómo, en cierto modo, habrás sentido la satisfacción de saber que el objetivo se estaba cumpliendo. Bueno, por ejemplo, hay un hecho que nos sirvió mucho para graficar, fue uno de los primeros programas. Hablamos de un caso de violencia que después los llevamos a la tele, que es el de Justina Ponte. Contamos esa historia, Con la participación estelar de nuestra colega Sandra Gutiérrez, la doctora Sandra Gutiérrez. por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, en este programa lo que pasó fue que largamos el podcast y después, apenas terminó el programa, empezaron a llegar una catarata de mensajes a la radio de mujeres que empezaron a contar situaciones similares de violencia de que a ellas le pasaba y contaban cosas muy fuertes y se animaban a decirlo al aire, adelante de todos. Hubieron mensajes que duraban mucho tiempo donde detallaban cómo había sido todo ese sufrimiento.
Y, y acá, bueno, es donde empiezan a aparecer las cosas que uno por ahí no puede controlar, porque ese día en la radio, mientras pasaba todo esto y contaban todas estas experiencias, sonaba de fondo Sueña con un mañana, de Cortina. Claro. Entonces, bueno, en esos momentos no sabes de decir dónde estoy, o qué piensan estas personas que ponen esa cortina de fondo mientras vos estás hablando, Claro, o mientras hay una mujer que está relatando relatando. semejante hecho. Pablo, hacenos un breve resumen del caso Justina, porque en el caso Justina, en vez de tratarse de un femicidio, se trata, si bien la base es la violencia de género y la violencia que le propinaba, en este caso, quien termina muerto, no solamente a Justina, sino a todos sus hijos, pero hacenos un breve detalle para que nuestros seguidores puedan saber de qué estamos hablando. Perfecto. Bueno, el caso de Justina Ponte sucedió en 1979, en el mes de febrero, acá en la provincia de San Juan. Era una mujer que era intensamente golpeada por su marido, un hombre que no solamente le pegaba a ella, sino también a todos los miembros de la familia, pero con ella se ensañaba aún más, Mm. hasta que después de todos estos flagelos que pasó por mucho tiempo, fueron años de Sí, violencia, sí, años, un- porque los hijos ya eran adolescentes, claro, los o sea, hijos y eran ella adolescentes, arrancó siendo muy jovencita. exacto, ella lo conoció a esta persona siendo muy joven, eh, lo conoció trabajando en unas cuadrillas de cosecha, siendo, incluso esta persona mató a otro hombre en una pelea, o sea que ya habían antecedentes de que era una persona violenta, Mm, violenta. y hasta que un día, una noche lo siguió golpeando tanto al hijo como a Justina. Ella se cansó de esto y la manera en la que encontró de resolverlo fue matándolo con un hacha. Mm, Sí, y previamente ella había intentado denunciar, pero ahí estamos hablando de 1979. O sea claro, contextualicemos también eso, claro, sí, sí, sí. la mujer Estamos fue, hablando de otra época. claro, en ese caso la mujer fue a hacer la denuncia, pero ahí lo que se hacía era, lo llamaban de vuelta al marido de él, y que caía y obviamente la volvía a golpear. O sea que, y lo que tiene este caso, es que a esta mujer, con todo esto que pasó de violencia, todo lo que sucedió, no se contempló a la hora después de juzgarla y le dieron la máxima pena de condena, le dieron perpetua, Claro, claro. y a su hijo lo enviaron a un reformatorio, porque el chico también había participado en cierta medida de matar al propio padre. Nosotros cuando contamos este caso lo hicimos con la finalidad de compararlo con otro caso, donde Mm, también un sí, hecho de violencia de género, un caso donde había una mujer que era el abusada sexualmente por su padre y también era golpeada. Y en ese caso, el caso de Juan le pusimos, eh, sí, este chico, que era el novio de la mujer, le termina dando 7 disparos justamente a su suegro, al suegro, al abusador. al Mm. abusador. Y en ese caso, a diferencia de Justina, le dieron 2 años y medio, una cosa así, y el mismo día que se dictó la sentencia lo dejaron De libre la porque sentencia salió en ya había libertad. estado. Exactamente. Entonces ahí estaba lo que nosotros queríamos mostrar, que era el punto de vista de comparar El trato desigual de la justicia, tal el trato cual. desigual de la justicia, Porque por un lado que tenés, a la víctima, exacto, tenés tenés la víctima por un una lado. mujer que fue, la víctima que sufrió todo eso, los maltratos y todas esas Ujú. golpizas, y que le dan perpetua, y por otro lado tenés un hombre que en realidad no sufrió nada, o sea, que simplemente se vio ofendido en su orgullo, o vaya a saber qué, eh,
porque la persona que sufrió Sí, o fue su hasta mujer. pongamos que fue por defender el hogar, el honor de su novia o de su esposa, ¿no es cierto? Pero no sufrió en carne propia, Exacto, ni el abuso, ni el maltrato, ni la violencia, y sin embargo, en ese caso, por tratarse de un hombre o no sé por qué otra causa, la justicia contempló, o a lo mejor por haber sido más cercano en el tiempo también, porque el caso de Juan es más cercano en el tiempo, sí, 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 por supuesto, eso también ¿no es cierto? son contextos Los jueces distintos. interpretaron, claro, los jueces interpretaron que había actuado en emoción violenta y que había defendido el honor de su esposa y por lo tanto le dan el mínimo, porque ni siquiera le dan el máximo de la escala penal, y con el tiempo que le había transcurrido detenido, el mismo día de la sentencia queda en libertad, libre, libre de culpa y cargo, ¿no es cierto? Tal cual. Claro, ese es un caso emblemático que que a los espectadores, digamos, les deja el planteo hecho respecto de la perspectiva de género en la justicia, en la forma de tratar un caso que arranca siendo un caso policial, pero que después termina siendo un caso penal que deben resolver los jueces, este, y bueno, y como en un caso se tuvo en cuenta la emoción violenta y en el caso de Justina nunca, ni aún después de las apelaciones, ella pudo conseguir que le redujeran la pena. Tal cual. Ahí recién estaba buscando, porque no me acordaba el año del caso de Juan, 1995. Sí, ah, bueno, también hace mucho. 1995 y el caso de Justina en 1979-80, que se hace el 979. juicio. Claro, tal cual. Entonces, no lo decimos de manera directa a esto que acabamos de pensar, sino que se lo dejamos también para que el No, espectador pero del se otro plantea el lado. interrogante de alguna manera, claro, se lo deja pensando al espectador. Tal cual. Y bueno, ahí está el trabajo también de lo que hace mi compañero Santiago, tanto en el montaje, que es una persona que es muy cuidadosa en eso. También Ujú. Marlene, que trabaja con nosotros, ellos dos están como muy pendientes en esto. Nosotros estudiamos cine y estas cosas las planteamos o se nos explican, nos dicen cómo más o menos tenemos que encarar los temas. Y, pero justamente en ese trabajo, que es lo que hace puntualmente Santi, que él está solo en esa parte y ya tiene todo el material que nosotros fuimos juntando y lo va trabajando, él es ahí donde también por ahí decide qué se dice, qué no se dice, eh, y esa vuelta de roja que le terminamos dando para que se termine entendiendo como nosotros pensamos que es correcto, porque ojo, también pueden haber Claro, otras interpretaciones, pero eh, cuando se hacen estas cuestiones audiovisuales, desde cualquier cosa, un noticiero o lo que sea, hay una parte de la realidad ujú, que se empieza a contar. Nosotros decidimos mostrar esta parte de la realidad y lo hacemos con una finalidad. Y la finalidad creo que claro. vamos bien encaminados porque si no, no creo que estaríamos dando esta charla ahora. Seguramente. Y aparte aprendiendo sobre la marcha, Pablo, aprendiendo todo el equipo sobre la marcha. Sí, tal cual, tal cual. Por ahí nos ha tocado hacer casos, por ejemplo, el loco del sifón, que es un personaje mítico acá de San Sí, Juan, un asesino y violador que mataba a las víctimas con un sifón de soda y ultrajaba a las mujeres sexualmente. mm. Y en ese caso Las víctimas eran varones siempre. Siempre me llamó la eran, atención eso, que cómo, no, 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 en este eran, les pegaba a los hombres y violaba a las mujeres. sí, claro, Y en dos oportunidades mató a los hombres. ujú, exacto. Eh, y en este caso lo que nos quedó a nosotros pendiente fue que no pudimos, porque a ver, cuando le preguntábamos a los policías que intervinieron en esa causa, nos decían como, hablaban como del sexo, como una cuestión
animal, la violación como una cuestión animal y no como algo humano que podía llegar a llevar una persona. Ese concepto por ahí a nosotros nos quedó un poco débil al tratar de explicarlo, porque no pudimos poner a alguien o no nos dimos cuenta en su momento de ese discurso que estaba diciendo el Ujú. policía, de decir que violar es algo animal y violar Claro, es como algo que que es de una comete, bestia, claro, como que es de una como que es de bestia. una bestia. Y no, o sea, es una conducta humana que los humanos hacen. Sí, 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 claro, una conducta reprochable, atacable, pero una conducta humana, por Tal cual, supuesto. tal Con cual. lo cual no se le quita ninguna responsabilidad, porque si decimos que es un animal, si lo despersonalizamos así, en cierto modo lo estás eximiendo de la responsabilidad. Exacto. Y más allá de la historia que él tenía también personal, esta persona, bueno, en definitiva era responsable de sus actos. Tal cual, o también, por ejemplo, otro de los casos que fue un hecho donde una pareja estaba teniendo relaciones sexuales y dos personas los atacaron. En ese caso también uno de los policías cuando lo explicaba decía, eh, los vieron y no se pudieron contener, eh, Claro. y no se aguantaron. Y ese tipo de cosas nosotros después las fuimos viendo nuevamente a los capítulos, hablando con gente que ejerce diferentes tipos de profesiones, realizadores audiovisuales, también profesionales. Nosotros tenemos la suerte de que muchos de nuestros conocidos y cercanos por ahí conocen un poco del tema, o trabajan haciendo audiovisual y se empiezan a plantear estas nuevas maneras de contar. Y, Ujú. y es donde, bueno, esos son creo que los conceptos por ahí donde nosotros empezamos a poner en jaque y a tratar de darlos vueltas o por lo menos mostrarlos, porque si hay una persona que piensa así, bueno, no lo podemos cambiar, pero por lo Sí, menos no querés podemos, censurarlo, pero sí por lo menos mostrarlo con cierto resguardo, digamos, o con cierto, digamos, no apoyando lo que dice o justamente marcando ese concepto que estaría, que en muchos casos, Pablo, son conceptos, bueno, como la violencia misma, que vienen naturalizados en hombres y mujeres, con una vieja concepción machista, patriarcal y que bueno, y que ojalá con el tiempo vayamos revirtiendo. Para eso yo creo que los programas como, o sea, la forma de tratarlo que tienen ustedes a la temática, si bien obviamente no son un programa específicamente enfocado en la perspectiva de género, pero sí al tratar una cuestión, casos penales, digamos, haber podido ir corrigiendo esas cosas y tenerlas en cuenta en casos futuros, suma un montón, suma un montón. Este, bueno, Pablo, contanos algo de lo que se viene, los casos en los cuales están trabajando. bueno, estamos trabajando en dos casos. Lo que se viene para este domingo a las 10 de la noche va a ser el caso de Claudio Gil, una persona que en su momento por los medios fue definido como el asesino de homosexuales porque mataba Ajá, a sus parejas o a las personas con las cuales tenía algún vínculo. Y que bueno, nosotros lo vamos a presentar de otra manera como un asesino serial. Es uno de los casos más llamativos que hubo acá en San Juan y también en el país, porque da la casualidad que es uno de los primeros fallos donde el juez habla de los motivos que lo llevan a esta persona a asesinar y dice que es el odio a los homosexuales. Por eso en cierta medida también ajá, la homofobia. la homofobia, exacto. Mm. Pero que bueno, nosotros también hay muchos criterios que vamos a dar vuelta, que no nos vamos a dejar llevar tampoco por eso, porque
también se tilda mucho a que, o por lo menos los mismos entrevistados con los que hemos hablado, algunos nos decían como, bueno, le pasó estas cosas básicamente porque era homosexual, o sea, es más o menos la idea que nos plantearon, lo que nos decían, por ejemplo, para citar un caso, una de las personas que mata a Gil la había atado, le había atado los brazos con una soga y cuando te lo explican dicen como un juego que tenían ellos, como, Claro, no sé, medio, claro. medio raro ahí esas cuestiones, esas terminologías. Eh, y son esas las cosas que, bueno, por eso no lo presentamos nosotros con el nombre que por lo menos todos los medios en la provincia lo trataron en su momento, que es el título es El asesino de homosexuales. Pero que Ujú. bueno, va a estar bueno este programa porque hemos conseguido testimonios importantes. Eh, Va a hablar el hijo de Gil, van a hablar varios investigadores, va a hablar un psicólogo que va a analizar algunas cuestiones de este sujeto. Y después el Ajá, programa que sigue es el caso que comentaba al comienzo, es un femicidio que sucedió en el 2014, el caso de Alba Pizarro se llamaba la chica. Y este fue uno de los femicidios, digamos, más crueles que se vieron acá en San Juan, porque esta persona, el que la mató, había preparado todo ese día para deshacerse de la chica y la había llevado a un lugar alejado, le había mentido a ella, a los familiares, había dejado a su hija que tenían en común con su mamá y la termina matando a golpes y arrojándole una piedra en la cabeza, una piedra de gran porte. Y que tiene su particularidad este caso porque nosotros pudimos conseguir testimonios. A la mujer que matan era una mujer que toda su vida fue a visitar a su marido a la cárcel y en el mismo penal la vivían golpeando, maltratando, la quemaban con agua caliente, las mismas presas una de las presas, perdón, una de las mujeres que también estaba ahí yendo a visitar a su marido que estaba preso, visita. nos decía que desde la celda se escuchaban los gritos, se escuchaban las torturas que le hacían. Y es un programa donde vamos a analizar eso también, además del femicidio de por sí, vamos a hablar de este lugar, las cárceles, eh, y esta exposición que tienen muchas mujeres ahora en la actualidad donde van y no tienen eh, nada, absolutamente nada. Nada, ningún tipo de protección, ningún tipo de cuidado. Exacto. eh, las entregan como objetos. Realmente es escabroso el tema, pero bueno, está bueno hacerlo saber, visibilizarlo, como decíamos al principio, porque son temas tabú, son temas de los cuales no se habla, son temas que quedan bajo la alfombra, ¿no es cierto? La realidad de las visitas, de las mujeres que van a visitar a los detenidos, eh, realmente a la buena de Dios, es una cosa, todo un sistema que no las protege, que no hace absolutamente nada, que es negligente, que es inoperante y que es más, promueve, digamos, todas esas situaciones. Así que bueno, va a estar muy interesante, Pablo. Sí, y Va a estar muy es un tema interesante. que nos los van a contar una persona que lo vivió, que lo pasó, un Ujú. funcionario que lo conoce y lo ve, y los familiares que también pasaron por lo mismo. Bien, bien, claro, para darle los distintos enfoques. Exactamente. Y esperemos que, y esperemos que se comience a dar vuelta a esto, a trabajar para mejorarlo de alguna manera. Es la Sí, esperanza que tenemos y es la esperanza que tienen ustedes al plantearlo. sí, por lo Bueno, menos mostrarlo. Pablo, claro, sí, 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 sí. Nosotros siempre invitamos a
a nuestro exponente a cerrar con alguna reflexión, o en tu caso, no sé si querés invitar a la gente para ver los programas que siguen, invitarlos a sumarse al canal de YouTube, pero no sé si preparaste algo para decirnos. Bueno, así a modo de conclusión, tal vez lo que me gustaría contar y reflejar es lo que nos pasa a nosotros eh, cuando hacemos este programa, porque es un programa que no es fácil, en el punto de encararlo, Ujú. no es algo lindo ir a buscar estas cosas, nunca vamos a tener una entrevista linda, tampoco vamos a tener un caso para contar que sea lindo. Pero estas cuestiones creo Nunca que, un final feliz. claro, nunca va a haber un final feliz en esto, y son por ahí muchas cosas con las que vos te quedás, con las que vos tenés que aprender a vivir, que tenés que empezar a... Y, y- y en eso, por ahí lo que nos llama la atención es que la forma en la cual después siguen estas personas su vida, cómo los cambia. En algunos parece que no los cambia, en otros sí, en otros parece que no pasó nada, a pesar de haber pasado momentos horribles. Y simplemente nosotros creo que lo hacemos para poder llegar a esa reflexión, y creo que lo estamos logrando. Creo que nos está costando mucho porque es un trabajo muy independiente, pero creo que lo estamos logrando y es ahí donde juntás las fuerzas para seguir después contando estos hechos. Así que nada, agradecerles a ustedes también por habernos escuchado, por habernos dado su tiempo, invitarlos también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Archivos del Crimen San Juan, también a nuestro Facebook, Archivos del Crimen SJ, si no me equivoco, y al Instagram, Archivos del Crimen-OC, ya no paso más chivos, pero No, no, pero está perfecto. Está perfecto y el que pueda ver los programas, porque realmente son muy llevaderos, bueno, el tono que vos le das, toda la cosa como misteriosa y cinematográfica también suma mucho. Así que realmente yo hago extensiva la invitación, quien pueda verlos, son llevaderos, se pueden ir viendo en el canal de YouTube en los momentos en los que uno pueda, así que me sumo a la invitación. Te agradezco profundamente que hayas compartido este rato con nosotros. Y bueno, te despido, invitando también a los seguidores. El martes próximo va a ser nuestro último encuentro. Vamos a tener, si todo sale como corresponde, una exponente mujer, una luchadora. Así que bueno, también esa va a ser nuestro final de este ciclo que arrancamos en marzo, cuando arrancó la pandemia, y bueno, fíjate que se fue extendiendo y ya casi nos agarra fin de año. sí. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo, te dejo un saludo grande, y pronto espero volver a encontrarnos. Otro saludo grande y bueno, seguir ahí con lo que están trabajando ustedes también, que está bueno, empezar a que otros profesionales empiecen a introducirse en cuestiones nuevas, ramas nuevas y que se empiece a armar otra movida para mostrar justamente esto, que hay gente que no está sola a pesar de que te pasen cosas horribles, siempre te va a Ujú. poder contar y está buenísimo. Así que muchas gracias por llamarnos y estamos acá a disposición. Bueno, bueno, bárbaro. Gracias, Pablo. Hasta Chao, luego. hasta luego, nos vemos.